Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K. ¿Y qué tenemos hoy por aquí? Hoy tenemos una montaña de productos que son maravillosos. Esto todavía no se ha visto en YouTube, por lo menos aquí en España, ni en ningún canal de habla hispana. No se ha visto todavía en ninguna tienda española, no se ha visto en ningún distribuidor y sobre todo está aquí porque creo que merece la pena. ¿Qué es esto? Esto es algo que necesitábamos. Esto es un avance. Esto es una marca nueva que quiere entrar en el mercado y a esto hay que apoyarlo. Precisamente por eso, porque a nosotros nos va a facilitar muchísimo la tarea. Si tienes acuario marino, si tienes acuario dulce, no te lo pienses porque Samudra es tu nueva mejor marca para todo el tema de abonado, para todo el tema del control de la temperatura, para todo el tema del control del nivel del agua, para que cuando se nos evapore haya un autorrellenador. Todo eso lo vamos a poder gestionar, pero es que no se va a quedar ahí. Imaginaos que con un solo enchufe vamos a poder gestionar las variaciones de temperatura que va habiendo en tu acuario. Eso es fundamental. Vamos a poder gestionar incluso un agitador magnético para que mezcle perfectamente bien la mezcla antes de introducirla a través de cualquiera de estos 5 canales en nuestro acuario. Vamos a poder gestionar un montón de cosas que son fundamentales y sobre todo, insisto, a través de un solo enchufe. Con un solo enchufe vamos a poder tener todo eso disponible. Muchas veces, cuando los que tenemos o hemos tenido un acuario marino, uno de los engorros mayores es tener un enchufe para cada uno de los elementos. Por ejemplo, tenemos un sistema de autorrelleno, necesitamos un enchufe para la bomba de autorrelleno. Necesitamos, tenemos una sonda de estas peristálticas que va añadiendo los compuestos al acuario, necesitamos otro enchufe. Que queremos un controlador de pH, otro enchufe. Que queremos un sensor de temperatura, otro enchufe. Pues todo esto controlado con un solo aparato. Creo que es maravilloso. Y ahora bien, os estaréis preguntando, ¿qué marca es esta? ¿Qué es Samudra? ¿Qué es Samudra Doser X? Básicamente, Aquatrend, ¿vale? Desde Polonia nos han querido enviar esto. Aquatrend es una web que vais a poder encontrar aquí y además fabricante de esta marca. Es una marca de una calidad que he estado probando y he estado viendo durante estos días que es increíble. Os dejo el enlace por aquí y si eres tanto si eres particular como si eres tienda o distribuidor, os interesa, porque si queréis os ponemos en contacto con ellos rápidamente, os paso lo que viene siendo su contacto y ya vosotros pues gestionáis lo que tengáis que gestionar. Yo aquí no pinto nada, pero bueno, más que nada para que lo tengáis en cuenta. A través de su web lo podéis encontrar. Y dicho esto, vamos a abrir las cajas y vamos a ver la calidad con la que está construido. Ojo, luego todo el ecosistema bien montado se explica y tal, lo veremos en un siguiente vídeo donde os explicaré cómo funciona la aplicación, cómo es de preciso todo el sistema, pero es que es una maravilla. Yo quiero hacer un unboxing de todo esto en el vídeo de hoy y vamos viendo la calidad de estos materiales, que cuando compramos o cuando introducimos una marca nueva, siempre es importante ver esta calidad. Ya os adelanto que es bastante decente. Vale. Y diréis, ¿pero para qué lo vas a utilizar tú si no tienes acuario marino? Bueno, todavía no tengo acuario marino, pero se puede utilizar también para acuario dulce. Por ejemplo, con la dosificadora. ¿Qué voy a hacer con la dosificadora? A través de todos los canales voy a irle metiendo el abonado. Fosfatos por un lado, nitrógeno por otro lado, ya veremos en qué forma lo metemos. Potasio por otro lado, un poquito de microelementos por otro lado. Ya tenemos 4 canales cubiertos y un poquito, ¿por qué no decirlo?, de ese maravilloso Siken Fluorisexcel o algún tipo de antialga si queremos ir aditando poco a poco, que viene bien siempre para fijar un poco todo el tema del hierro en las plantas. Primero de los elementos que nos incluyen, pues estos conectores, que la verdad es que son maravillosos, los tenéis ahí en su web, de colores para identificar cada uno de los canales perfectamente bien. Son un puntazo, son en mangueras, están construidos en mangueras perfectamente resistentes y la verdad es que, oye, se ve de una calidad, no es el típico plastiquito que, como veis, este es bastante elástico y os va a durar muy bien, metáis el compuesto que le metáis. La verdad es que, oye, se ve de muy buena calidad. Y huele también, huele bien, huele a premium. Esto huele a premium. Obviamente, para ponerlo si tenéis un zoom, os vienen perfectamente bien también los conectores. Y si no, para ponerlo directamente a ras de nuestro acuario, lo podemos regular un poquito en altura, ¿vale? Y ya está, lo colocaríamos a nivel de nuestro acuario y lo introduciríamos directamente en nuestro agua. Yo ya veréis, lo voy a colocar en el acuario concurso y vamos a tener un acuario completamente automatizado. Obviamente, esto es fundamental también en acuario dulce. El tema del sistema de autorrelleno. Cuando tenemos un acuario, tanto en invierno como en verano, y mucha evaporación de agua, esto nos va a dar una ventaja tremenda. Vamos a abrirlo y vemos qué hay dentro. Vale, el sistema autorrelleno. Tengo que comentar una cosa, ¿vale? Lo podemos elegir con el sistema típico normal, con una bomba que vaya al depósito y con una boya se vaya controlando, o bien con un
con una electroválvula que controla directamente desde el sistema de ósmosis, directamente inyectado a nuestro acuario. La verdad es que de eso la leche. Yo he elegido en este caso el sistema simple de boya de toda la vida, así que vamos a abrirlo, que la verdad es que, oye, va bastante bien empaquetado, tiene bastante buena calidad, no está fabricado en China, por lo tanto, oye, ni tan mal, puntazo aquí a favor. Bueno, pues aquí estamos viendo, la verdad es que, oye, el packaging es increíble como viene, todo muy bien detallado, todo cuidando el tema, el detalle al milímetro, y aquí pues un poquito todo para que vaya bien cogido. Aquí el adaptador para luego ponerlo en nuestro acuario, más adaptadores por si tenemos todo el tema de si lo queremos meter en un sump o lo que sea. Bueno, pues todo esto, perfecto. Y mirad esta bombita, qué pequeña que es súper chiquitita. ¿Habéis visto? Esto te cabe prácticamente hasta por la boca de una garrafita de 8, 9, 10 litros, te cabe perfectamente. Y si no, pues un pequeño depósito, lleva sus ventosas para ponerla perfectamente bien. Oye, la verdad es que está perfecta. A ver qué dice aquí, water pump. Y ojo, de la marca Aquatrend. Es que han fabricado sus propias bombas, no es que sea Made in China, Made in Patatán, no. Es calité. Bueno, aquí el sistema de boya doble para tener seguros, ¿vale? Que no nos pasemos. Pues nada, un sistema de boya doble. Esto ya te digo, es súper cómodo para ponerlo en sumps y tal, si tenemos sumps. Y si no tenemos sumps, pues lo ponemos ahí al borde del acuario y ya está, no pasa nada. Y aquí, pues un tubito y para ponerlo. La verdad es que, oye, bastante completo. Lo probaremos y lo pondremos a prueba. Así que muy bien, yo os digo, sin tener acuario marino, me está gustando bastante. Esto con acuario marino es la releche. Conector aquí directamente, ¿veis? No es un enchufe, es simplemente un conector donde irá conectado directamente a nuestra bomba peristáltica, a nuestro controlador, vamos a llamarlo así, y lo conectaríamos y ya está. Ahora os enseño un poquito la conexión básica. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro todo relleno. Vamos con lo siguiente. Vale, siguiente elemento que nos incluyen desde Aquatrend, este controlador de temperatura de Samudra. Vamos a ver cómo puedo sacarlo sin romperlo mucho. Vamos a ver qué tal es. Voy a ponerlo por aquí para que lo veáis. Así, y tan re bien. Vale, esto, ¿vale? Muchos pensaréis, ¿para qué quiero un sensor de temperatura que no me permite, por ejemplo, regular todo el tema de precisamente la temperatura a través de un calentador? Bueno, esto está bien, ¿vale? Para cerciorarnos, esto es un medidor de temperatura, lógicamente, que va a ir directamente colocado también a nuestro Samudra Doser X, y esto nos va a dar una lectura súper precisa de las variaciones de temperatura que vamos a tener dentro del acuario. Esto igual, si tenemos un sump, lo colocamos en el sump y maravillosamente bien. Y si no, pues en el acuario, en una esquinita donde queráis, vais a tener aquí un control de la temperatura espectacular a través de la aplicación. Vamos a ver variaciones que se van produciendo por la mañana, por la tarde, por la noche, y en función de las lecturas que nos vaya dando esto, pues vamos a ir modificando la temperatura de nuestros calentadores, si tenemos calentadores, y ya está. ¿Qué nos permite esto precisamente? Pues que no haya variación absoluta ninguna entre la noche, el día, la tarde, la mañana en nuestros acuarios. Una estabilidad correcta y concreta y precisa de parámetros nos asegura el éxito en un acuario. Así que ya sabéis, esto es maravilloso, sobre todo para tener muchos datos de nuestros acuarios. A mí cada vez me gustan más que me incluyan, o sea, que me ofrezca la posibilidad de yo prácticamente tener monitorizado todo en mis acuarios. Entonces esto es, yo creo que un avance bastante importante. Controlador de temperatura, check, muy bueno. Vale, agitador magnético variable. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, yo tengo aquí un abono, ¿vale? Os lo voy a enseñar. El Premium de Tropica. Este deposita bastante, de vez en cuando se deposita un poquito pues los sólidos al fondo de mi abonado, ¿vale? Esto es interesante tanto para cualquier tipo de abono como para cualquier tipo de baling que utilizamos en nuestros acuarios, meterle un agitado antes de que la bomba inyecte a nuestro acuario la cantidad que queramos, diaria, cada hora, cuando queráis, ¿vale? Porque eso para hablar largo y tendido, ahora lo veremos. Entonces, un buen agitador magnético pues nos asegura que la concentración de cada elemento que estamos introduciendo en nuestro acuario es perfecta y maravillosa y está bien mezclada, porque, por ejemplo, si añadimos el abono, que se ha decantado un poquito, se ha ido al fondo un poquito, y no está la mezcla correctamente bien equilibrada y hecha, pues vamos a añadir a lo mejor cosas que no nos interesan a nuestro acuario, que no está bien equilibrado. Entonces, bueno, pues nada, agitador magnético, que yo creo que ni tan mal. ¿Cómo va esto? Pues mirad, la verdad es que, oye, tiene una pinta
Unos acabados bastante premium, por aquí un poquito el USB, el conector, la reguladora que tiene la verdad es que una regulación bastante cómoda. Y nada, aquí colocaríamos nuestro recipiente en el que vaya colocado el abono o cualquier tipo de balín que queramos remezclar. En marino se utiliza mucho, sobre todo para el tema de añadir fitoplancton al acuario y demás, pues esto se utiliza mucho. Así que, oye, ni tan mal. Exactamente igual, con el conector directo a nuestro Samudra Doser X y nuestra bin, ¿vale? Esto es pues el imán que va dentro de la botellita de abono, va dando vueltas y lo veremos, ¿vale? Veremos de qué estamos hablando esto en el siguiente vídeo con todo ya puesto en marcha, como veis. Es un imán y se pega aquí en el centro. Muy bueno, un detallazo. Bueno, y ahora sí que sí, llega el plato fuerte, la controladora, el controlador, el ordenador de a bordo. Esto es maravilloso. Vamos a ver lo que tiene la caja, porque ya os digo, insisto, o sea, se puede controlar desde iOS, se puede controlar desde Android. Se lo han currado muchísimo, o sea, que una marca irrumpa de esta manera al mercado es maravilloso. Packaging, insisto, de 10, de nivel, ¿vale? Y como estamos viendo, abrimos nuestra cajita y tenemos aquí nuestra controladora con más mangueritas, por si queréis. Y sobre todo, detallazo aquí para el tema de calibrar, para sobre todo, ahí llega la escala de mililitros y tal. Y lo que os venía comentando, con un solo enchufe vamos a controlar todo este ecosistema Samudra, que yo creo que es brutal, o sea, es brutal. Vamos a ir sacando cositas, mangueritas de colores. Y esto también es un detalle, porque luego nos viene muy bien para no hacernos un lío de no saber qué manguera es cuál, o sea, de colores es fundamental, yo creo. Y nada, voy a sacar estos elementos y lo vemos ahora, que si no, se me van a caer al suelo y la vamos a liar. Bueno, ya la tenemos aquí para que os hagáis la idea del tamaño, ¿vale? Es un tamaño bastante grande, pero es que tiene tantas cosas que controlar. Igual, la silicona de esto es fundamental que sea una silicona buena para que luego no se nos pase y tengamos que estar cambiando y demás. Y la verdad es que, oye, al tacto, ya simplemente al tacto, se ve que es algo de calidad. La solidez de la construcción es brutal. Mirad esto como los coches. No hay crujidos de ningún tipo, o sea, se ve sólida, ¿eh? O sea, esto se ve sólido. Y nada, nos incluye pues un kit de tacos y tal para pues, atornillarlo a la madera o donde lo tengamos en nuestro mueble, que eso también es bien. Y si no, pues lo ponemos sin atornillar, como buenamente queráis o podáis, y ya está. Yo ya sé cómo lo voy a poner, porque como tengo la vitrina de cristal, me va a permitir pasarlo por el cristal. La verdad es que muy buena pinta. Por aquí todo el tema de las conexiones, ¿vale? Tenemos por aquí el sensor de temperatura, tenemos el sensor de autorrelleno, tenemos el tema de la bomba de autorrelleno. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos un montón de cosas, la verdad. Es una auténtica maravilla. El Bluetooth conectado y funcionando, diversas alarmas, que la verdad es que están genial, pero genial. Ya os digo, si tenemos, por ejemplo, una alarma de temperatura alta, depende cómo lo tengamos configurado, nos saltará. Si tenemos poca mezcla, nos saltará. Si tenemos poco agua en el depósito, nos saltarán aquí distintos tipos de alarma. Y la verdad es que pero que muy bien. Esto es lo que incluyen más o menos todo lo que hemos visto en el día de hoy. Cositas que yo le veo. Por ejemplo, ¿vale? Me gustaría, o sería una idea de cara a esto ya, pues, por si la marca lo quiere tener en cuenta, ¿vale? Sería óptimo meterle, ya que tenemos aquí bastantes conexiones, no sé si dentro hay hueco o no, pero ya que tenemos un control de temperatura, ¿vale? Un controlador de temperatura, un sensor de temperatura, sería ideal que la propia marca saque, ya que tenemos esto, pues oye, un calentador con una conexión sin nada, sin termostato ni nada, un calentador como los de titanio de toda la vida, para que directamente tengamos ya el calentador también incluido o se pueda comprar aparte. Eso sería la leche, por lo menos para mí, ¿vale? Y ya si nos queremos poner muy delicados, que ya no sé si cabría o no, pues a lo mejor una sonda de pH para hacer aquí un controlador de pH y haces un producto de cine. Pero aún así, la verdad es que con todo lo que nos incluye es maravilloso. Vale, pues como veis, más o menos esto es todo. Esto es todo lo que nos incluye este kit de Samudra. Y ahora esto, para comprobar que funcione bien, me voy a bajar ya la aplicación a través del código QR que nos lo incluyen por aquí, insisto, y ya está, nos descargamos la aplicación y a funcionar. Pero eso, como es algo bastante denso y tal, lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Para todos aquellos que os habéis quedado con las ganas de verla en funcionamiento, lo veamos en el siguiente vídeo. En este vídeo quería, más que nada, pues presentaros el producto. Yo creo que es algo que está construido con bastante calidad. El precio
no es para nada elevado para todo lo que incluye. Creo que la dosificadora, only esto, only this, son 300 euros al cambio. No lo sé cómo estará el zloty a día de hoy, ¿vale? En la web está en zlotys, que es la moneda nacional de Polonia. Al cambio creo que están en torno a unos 300. Muy bien, ¿eh? 305 canales de precisión, que es una maravilla, y de calidad, que es una maravilla. Está bastante bien para irrumpir en el mercado. Estos son apreciaciones personales. Ahora, lo que os parezca a vosotros, me lo ponéis en los comentarios y así la marca pues también se va a llevar ese feeling pues de cara a los posibles clientes. Y lo dicho, tanto si sois personas físicas, como sois empresas, como seáis tiendas, como seáis lo que seáis, si queréis poneros en contacto con la marca, nos mandéis un correo a aquariusquerroca@gmail.com, os pongo en contacto y ya vais hablando entre vosotros. Y si sobre todo, si sois particulares y os interesa, pues os metéis en su web, que está en la descripción, y le echáis un vistacillo. Nada más, gente, lo vamos dejando ya por aquí. Si os ha gustado el vídeo de hoy y queréis más vídeos como esto, trayendo nuevos productos al mercado, que creo que es algo positivo, le dais like al vídeo, os suscribís al canal y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.